Una carta increíble cambió una vida. Papá, Dios nos escuchó. Dice la niña SORPRENDNT. La tarde en la que Ana encontró aquella carta comenzó con el cansancio habitual en su casa, el sonido de la puerta al abrirse, el arrastre de los pasos de su padre, Javier, que regresaba del trabajo, y el suspiro profundo que soltaba al dejar caer su mochila. La niña de 12 años miraba su imagen reflejada en el espejo, un rostro envejecido por la preocupación y el peso de sus sueños marchitos. ¿Es justo que una niña deba cargar con tanto? Se preguntaba mientras la angustia se alojaba en su pecho, devolviéndole un eco frío a su sufrimiento. Desde pequeño, Javier había sido el pilar de la familia, un obrero dedicado, pero cada día que pasaba iba dejando más cicatrices en su alma, marcando su rostro con la decepción. Ana se sentía atrapada entre la carga de ser la esperanza de su familia y la cruda realidad de la economía, comiéndose parte de su infancia. Observaba las paredes de su hogar, llenas de boletas de luz y avisos, y sentía como esas responsabilidades le cerraban el pecho. ¿Seré una decepción si no logro hacer un cambio? Esa angustia la seguía como un lobo hambriento, siempre al acecho. Fue en la biblioteca polvorienta de su abuela donde todo cambió. Entre páginas amarillentas y el olor a historia antigua, halló una carta, un legado olvidado que hablaba de un terreno heredado en Morelos. La emoción la invadió, pero con ella surgió una duda inquietante: ¿realmente esto puede cambiar nuestras vidas o solo es un espejismo? Cuando le contó a su padre, sus palabras, llenas de anhelos, fueron ahogadas por la negativa de Javier. Ana, eso es un riesgo. Lo que tenemos ahora es un salario seguro, no podemos jugárnosla, replicó, su voz endurecida por el miedo a lo incierto. La tensión se instaló entre ellos como un ladrón que roba sueños. Ana pasaba las horas investigando, enfrentándose a la indiferencia de funcionarios que solo veían su juventud como un obstáculo. La desconfianza se hacía hombre en su mente: ¿qué derecho tengo yo a cambiar nuestras circunstancias? Pero cada rechazo solo alimentaba su determinación. Buscaba el apoyo de don Luis, un viejo mentor que había sembrado la semilla de la valentía en su corazón. Sus relatos sobre la lucha y la perseverancia resonaban en su mente como un mantra: no hay cambio sin un sacrificio, Ana. La herencia es más que un terreno, es un legado familiar. Una tarde, tras una discusión acalorada con Javier sobre los riesgos del terreno, Ana se sintió a punto de quebrarse. Se encerró en su habitación, rodeada de recuerdos, y decidió escribir una carta a Dios. Sus manos temblaban mientras soltaba palabras cargadas de angustia y súplica. Por favor, dame una señal, algo que me diga que estoy haciendo lo correcto, rogaba con la esperanza de que una respuesta pudiera allanar sus dudas. Días después, recibió una llamada inesperada que la hizo dudar de su propia razón. Papá, Dios nos escuchó. Gritó, corriendo hacia él con el corazón desenfrenado. Javier, incrédulo, se volvió hacia su hija, atrapado en su propia incertidumbre mientras las preguntas se agolpaban. ¿Qué significaba eso? ¿Podrían arriesgarlo todo por un terreno olvidado? La chispa de esperanza en los ojos de Ana provocó una tormenta de emociones en él, pero la pregunta pesada de si ese camino los llevaría a la salvación o al desastre pesaba mucho más. ¿Podrán juntos enfrentarse al destino incierto que les esperaba? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La presión aumentaba entre el deseo de Javier de aferrarse a su rutina y la esperanza de Ana por abrazar el legado. Jamás se sintió tan fuerte y tan frágil a la vez. La decisión estaba por tomarse, y los ecos de sus pensamientos resonaban. ¿Qué pasará si el sueño se desvanece y todo queda en nada? Sin respuestas claras, quedaron atrapados en un juego de tensiones y sueños, donde cada centella de esperanza enfrentaba la sombra del miedo a lo desconocido. Ana se sentía atrapada entre el anhelo de cambio y la incertidumbre que le generaba el futuro. Cada día que pasaba, su mente giraba como una peonza, pensaba en el terreno heredado,
en cómo podían cultivarlo y transformarlo en algo fructífero para su familia, pero la inseguridad de su padre la sometía como una sombra que no la dejaba respirar. Encerrada en su habitación, decidió escribir un plan. Utilizó papel de lija y lápiz, una herramienta que había usado tantas veces para sus tareas, pero que ahora se transformaba en su aliada. ¿Cómo podría convertir este terreno en una fuente de sustento? Se preguntaba. En sus notas, se esbozaban ideas sobre cultivos, la posibilidad de criar animales y la creación de un pequeño negocio que pudiera darles ingresos. Ana quería un cambio, estaba dispuesta a ejecutarlo, pero eso requería repetir el mantra de Don Luis: la perseverancia lleva al éxito. A cada idea, Ana se vio obligada a enfrentar sus miedos. ¿Podría hacerlo sola? ¿Sería capaz de transformar ese sueño en una realidad? La pregunta la mantenía despierta por las noches, su mente reviviendo cada palabra de la carta que había encontrado, cada historia de quienes habían logrado cambiar su suerte y los desafíos que les había tocado enfrentar. Una mañana, tras una semana de planificación intensa, decidió que era hora de presentarle su idea a Javier. Se sentía nerviosa, pero sabía que su padre necesitaba ver las posibilidades que ese terreno podía ofrecer. «Papá, quiero que hablemos sobre el futuro», le dijo, invitándolo a sentarse en la mesa del comedor, donde el café de la mañana llenaba el ambiente con un aroma familiar. La mirada de Javier se encontró con la de su hija, dudosa y a la vez curiosa. Ana expuso su plan, explicando con una claridad que no sabía que poseía cómo podrían rentar el terreno y empezar un pequeño cultivo de hortalizas. Podríamos vender en el mercado local, quizás ganar algo de dinero extra. Y si todo va bien, podríamos pensar en más, decía con cada palabra cargada de esperanza. Pero presenció cómo su padre, con el ceño fruncido, mantenía el silencio. Las dudas y el miedo volvían a reflejarse en su rostro, y Ana sintió que la brecha entre ellos se agrandaba como una grieta en el suelo. «Ana, esto no es tan simple. Puede que lo que dices suene bien, pero el riesgo es muy alto», le respondió Javier, su voz aún firme, aunque titilante. Esa respuesta cayó sobre ella como un balde de agua fría. La decepción intentó cruzar su mente, pero entonces recordó los consejos de Don Luis. «No puedes dejar que el miedo decida por ti», se le repetía como un mantra. El eco de su lucha interna resuena en su mente mientras decide que esta vez no se echaría atrás. «Papá, entiendo tus preocupaciones, pero ¿y si podemos hacerlo juntos? Tal vez tengamos que trabajar más horas, tal vez no será fácil, pero estoy dispuesta a aprender», replicó Ana, su voz temblando entre la decisión y la vulnerabilidad. La determinación nos estaba llevando de nuevo a la arena de su discusión, cada palabra un intercambio de resistencia entre sus mundos. Tras un tenso silencio, Javier finalmente se inclinó sobre la mesa, las manos entrelazadas y la preocupación pesando sobre su pecho. «Si decides hacer esto, será tu carga, Ana. Pero también debes saber que estaré aquí, no con ánimo de detenerte, sino para asegurarte que no te lastimes en el camino», dijo, su voz más suave, pero aún resumando temor. Ana, sintiendo una mezcla de alivio y responsabilidad, entendió que aunque su padre no compartía su entusiasmo, su apoyo era fundamental. Mientras ambos se miraban, una idea empezó a brotar en la mente de Ana. «Si este es el camino que hay que tomar, ¿qué otras capacidades debo descubrir en mí misma?». La ausente sensación de poder la invadió, y el futuro apareció lleno de nuevas preguntas y misterios por explorar. Ahora, con la inminente batalla entre su anhelo de cambio y los bloqueos de su padre, Ana debía prepararse para superar este desafío. El reto de implementar su plan empezaba y el verdadero viaje estaba por comenzar. Las palabras de Javier resonaron en su mente: «Puede que lo que dice suene bien, pero el riesgo es muy alto». En ese instante, Ana se preguntó si también estaba lista para arriesgarse a mirar dentro de sí misma y descubrir su verdadero potencial. ¿Sería capaz de enfrentarse al temor paralizante del fracaso y a la posibilidad de transformarse en la persona que necesitaba ser? En un instante de introspección, la siguiente pregunta surgió: ¿cuánto más puedo arriesgar para lograr un cambio verdadero? El día siguiente amaneció con una claridad inusual. Ana lo sintió como un presagio de lo que vendría. La indecisión había dejado de ser su sombra, ahora, la visión de un futuro diferente palpitaba como fuego dentro de ella.
Se armó de valor y decidió que, para dar el primer paso hacia su sueño, necesitaba aprender más sobre agricultura. Esa mañana se dirigió a la biblioteca del pueblo, un lugar que había dejado de visitar desde hacía años. Entre las estanterías, Ana comenzó a absorber información sobre cultivos, épocas de siembra, plagas, y también sobre la economía de los pequeños emprendimientos. Cada libro que hojeaba, cada dato que anotaba, alimentaba su determinación. Comprendía ahora que el conocimiento era una herramienta poderosa que podría utilizar en su camino hacia la transformación. Sin embargo, la revelación más impactante fue darse cuenta de que, en su búsqueda por un cambio externo, estaba también en un profundo viaje interno. De regreso a casa, comenzó a poner en práctica lo aprendido. Preparó su primer pequeño invernadero en el patio trasero, convenciendo a su madre de que el uso del espacio podría resultar en algo más que un simple jardín. Su madre, dudosa al principio, se unió en la aventura cuando empezó a ver el brillo en los ojos de Ana. Juntas sembraron semillas de hortalizas en pequeñas macetas, y cada nuevo brote se sentía como un triunfo. La curiosidad por crecer en sus habilidades la llevó a la comunidad local donde, entre sus vecinos, descubrió a un agricultor llamado Ricardo, cuyos cultivos eran admirados en el mercado. Ana se acercó y le pidió consejos sobre su propio proyecto, anticipando que, al aprender de él, podría hacer realidad las ideas que organizó en su plan. Ricardo, intrigado por la pasión de la joven, aceptó. Pasó varias semanas visitándolo, observando su trabajo y anotando cada consejo que le ofrecía. Ana pronto no solo se sumergió en la botánica, sino que también comenzó a entender la importancia de las relaciones interpersonales y la colaboración. Lo que había comenzado como una simple búsqueda de información se convirtió en una amistad que le permitió validar su confianza. Con cada sesión, su conocimiento floreció tanto como las plantas que cultivaba. Ella tomó riesgos, experimentaba con diferentes técnicas de cultivo, se atrevía a probar nuevas combinaciones de semillas y se introducía en el proceso de venta de sus productos en el mercado local. Esa interacción no solo la hizo más capaz, sino que también le dio el respaldo que su padre no había proporcionado del todo. La gente empezó a notar su dedicación y su emprendimiento se hizo palpable. Sin embargo, a medida que otros elogiaban su esfuerzo, Javier seguía siendo una fuente de preocupación. A menudo la observaba trabajar con una mezcla de admiración y temor, preguntándose si la presión del éxito podría resultar demasiado para su hija. Sin embargo, la imagen de Ana, llena de vida y propósito, comenzaba a eclipsar sus dudas. Una noche, Ana se sentó a escribir con más claridad que nunca. Se propuso comunicar a su padre lo que había aprendido y logrado. En su mente, se imaginaba el momento en que Javier dejaría de ver el riesgo como una amenaza y comenzaría a apreciar la valentía de su hija, que se adentraba en lo desconocido. Mientras terminaba su carta, un nuevo desafío se presentó. Un evento agrícola se acercaba, donde los agricultores locales exhibirían sus productos. Ana veía esa oportunidad como un paso crucial para validar su esfuerzo y demostrar que podía transformar su visión en una realidad. Este sería el momento para enfrentar las dudas de Javier y demostrarle que su esfuerzo no era un sueño, sino un viaje tangible. Ana inhaló profundamente, con el corazón latiendo fuertemente, sintiendo que pronto llegaría la oportunidad de mostrar lo que había construido. No hay vuelta atrás, pensó. Lo que se avecinaba era un punto de inflexión no solo para su proyecto, sino para su relación con su padre. Cuando las palabras finales de la carta estaban desplegadas en la hoja, sentía que este podría ser su gran momento. Pero, en el fondo, una pregunta le latía intensamente: ¿qué pasará si este evento no es el éxito que espero? El temor se alzaba de nuevo, pero esta vez, como un reto a superar. Su viaje apenas estaba comenzando. Ana se despertó antes del amanecer, la luz dorada filtrándose a través de las cortinas, iluminando su habitación y sus pensamientos inquietos. El evento agrícola que tanto había ansiado se acercaba rápidamente, y con cada día, la mezcla de entusiasmo y ansiedad se intensificaba. La carta que había escrito a su padre pesaba en su mente, sabía que debía terminar lo que había comenzado y entregársela. Pero aún eran dudas lo que la paralizaba. Las noches previas se habían vuelto un campo de batalla, entre la voz de la confianza que había cultivado y la sombra de las inseguridades que a menudo la acechaban. Terminar con la incertidumbre se había vuelto una necesidad apremiante.
Este es el momento, se repetía, y, sin esperar más, decidió acudir a la labor de su pequeño invernadero, decidida a dejar que el trabajo la guiara, mientras manipulaba las plantas con manos habilidosas, pensaba en Ricardo. En sus charlas, el agricultor siempre enfatizaba la importancia de no solo cultivar la tierra, sino también cultivar las confianzas, aquellas que uno tiene en sí mismo y en los demás. La resiliencia se cultiva, igual que una buena cosecha, decía a menudo. Ana quería creerle, y cada hoja que tocaba le recordaba su esfuerzo y dedicación. Sin embargo, la inminencia del evento la hacía sentir como si se encontrara en el borde de un abismo que debía cruzar. Antes de salir para su primer día de ventas, Ana vio a su madre sentada en la cocina, con la mirada pensativa al observar el frascos de hortalizas que habían preparado. Mamá, te prometo que todo esto tendrá sentido cuando vea a la gente disfrutar de nuestras verduras, le dijo Ana, tratando de calmar sus propios nervios. A pesar de la confianza que mostraba, su interior seguía cuestionando si había hecho suficiente. La huella de la duda seguía fresca. Sin embargo, había algo que comenzaba a nacer en su interior, una profunda necesidad de demostrar que su lucha valía la pena. El día del evento llegó, y el pequeño mercado se llenó de colores, aromas y sonidos vibrantes. A cada paso que daba, la adrenalina corría por sus venas. Ana no podía evitar revisar su pequeño puesto, cada elemento cuidadosamente dispuesto, las hortalizas de su invernadero, resplandecientes y frescas. ¿Y si nadie las quiere?, se preguntaba de nuevo, pero esta vez el eco no la paralizaba. En cambio, se convirtió en un motivo para actuar. Cuando los primeros visitantes comenzaron a acercarse a su puesto, su voz interior se tornó en un ferviente susurro. El intercambio con los compradores, la satisfacción al ver que disfrutaban cada producto, avivó su pasión y determinación. Se sentía viva en cada conversación, en cada sonrisa que recibía de quienes degustaban sus hortalizas. A medida que avanzaba el día, las ventas fueron aumentando, y con ellas la certeza de que sus esfuerzos no eran en vano. Cada cliente se convertía en un nuevo aliento de vida para su misión. La gente no solo valoraba sus productos, sino también la historia que llevaban consigo. Ana se dio cuenta de que el momento que tanto había anhelado no solo transformaba sus vínculos con ellos, sino también con su padre que seguía distante. Sin embargo, entre el bullicio del evento, notó la llegada de Javier, su padre, que se movía entre la multitud con una expresión inquieta. De inmediato, el pulso de su corazón se aceleró, él la observaba desde lejos. Una mezcla de temor y esperanza la invadió. ¿Vería lo que había logrado? Por primera vez, Ana enfrentaba la posibilidad de que su padre no solo entendiera su crecimiento, sino que también lo aceptara. El desasosiego se unía al aliento de una oportunidad única. La relación que había estado floreciendo o marchitándose, dependería de este encuentro. Con un firme respiro, se preparó para el momento decisivo. ¿Tendré el valor para abrirle mi corazón?, se cuestionó, sintiendo que la respuesta a su desafío podría estar a punto de revelarse. Mientras se acercaba a su padre, las palabras que había querido compartir durante tanto tiempo retumbaban en su mente. Lo que antes parecía un sueño distante, se convirtió en una realidad palpable. La tensión era inminente, y Ana sabía que su vida nunca volvería a ser la misma a partir de este instante. Ana se detuvo frente a su padre, el murmullo del mercado desvaneciéndose momentáneamente mientras el mundo a su alrededor se congelaba. Javier la miraba con una mezcla de curiosidad y precaución. Era como si ambos estuviesen parados en una delgada línea entre el pasado y el futuro, una expectativa palpable cargada de emociones no expresadas. Pero Ana sabía muy adentro que este era el momento para reivindicar su historia, ese capítulo que tanto había esperado escribir. Decidió romper el silencio, su voz sonando más segura de lo que se sentía. «Hola, papá. Este es mi puesto», dijo mientras extendía un brazo hacia las hortalizas dispuestas con esmero. A pesar del esfuerzo por mantener la calma, la tensión mantenía sus músculos tensos. La reacción de su padre, esa que había imaginado tantas veces, podría determinar el rumbo de su relación. «Lo veo», respondió Javier, sus ojos recorriendo las verduras brillantes, su expresión aún no revelando lo que realmente pensaba. Ana, sin embargo, no iba a dejar que la duda la detuviera.
Sabía que, si iba a tener en sus manos el futuro que deseaba, debía ser vulnerable. Quería mostrarte lo que he estado haciendo, cómo he ido aprendiendo a cuidar las plantas, a crear sabores como tú lo hacías en el pasado, continuó, sintiendo cómo las palabras se movían entre sus labios. La nostalgia de su infancia en el campo, esas lecciones aprendidas bajo el cálido sol, aún resonaban en su mente. Sin embargo, también había una chispa de orgullo que iluminaba su discurso. Ana se dio cuenta de que estaba revelando más que solo sus productos, estaba ofreciendo una parte de sí misma, su esfuerzo de cada día, sus fracasos y triunfos. He cultivado estas hortalizas con amor y esfuerzo. Y lo hice porque quiero demostrar que este es mi camino, nuestro legado, afirmó, su determinación titilando como una llama en su interior. Javier finalmente la miró a los ojos, esos ojos que tantos años había ignorado. La barrera de la distancia emocional parecía quebrarse lentamente, pero aún había escepticismo en su mirada. ¿Y si esto no funciona, Ana? Es un riesgo, comentó, como si su cautela fuera un escudo. Pero en sus palabras había una pregunta oculta, un deseo de entender si realmente estaba dispuesta a enfrentar los desafíos que se presentaban. El verdadero fracaso es no intentarlo, respondió Ana, sintiendo un nuevo sentido de propósito en su declaración. La voz firme había ganado fuerza con cada palabra entre ellos. Supo, en ese momento, que no solo había cultivado hortalizas, sino también la valentía de creer en sí misma. Un pequeño grupo de clientes se detuvo a escuchar, sus ojos atentos a la conversación que traspuntaba más allá de un simple intercambio comercial. Ana aprovechó la inercia para dirigirse a ellos. Si quieren, prueben y vean lo que he creado, invitó con una calidez que provocó sonrisas. La gente comenzó a recolectar las hortalizas, y Ana sintió que el ambiente se cargaba de una energía positiva. Atenta a la reacción de su padre mientras servía a sus clientes, se percató de un cambio en su rostro. Había algo que comenzaba a formarse, sin embargo, el momento se tornó abruptamente más complejo cuando un cliente le dio un pequeño golpe en el brazo y le preguntó si había pensado en expandir su negocio. Las palabras expandir y negocio resonaban en su mente como ecos de posibilidades. ¿Era realmente capaz de dar ese paso? Su corazón se aceleró, como si la oportunidad de ejecutar un plan a gran escala estuviera presente ante ella, pero también las dudas comenzaron a invadirla de nuevo. Mientras la noche se encendía de luces y ecos de conversación, Ana sintió una mezcla de aprobación y resistencia dentro de sí misma. ¿Podría realmente crecer, o era solo un espejismo? Por un momento, contempló el deseo de dar más, de llevar su pasión a un nivel completamente diferente. La exposición a un futuro en expansión la llenó de temor, pero también de una ambición fulgurante. Decidida a no dejarse llevar por el pánico, miró a su padre, que ahora observaba su mini empresa con una mezcla de orgullo y duda. La cuenta regresiva había comenzado, no solo para su éxito personal sino para un ajuste en su relación familiar. Un aire de desafío brotó en su interior. Pero, ¿sería capaz de navegar sus miedos y la presión creciente de sus ambiciones mientras su padre todavía dudaba? Todo parecía llevar a un punto de inflexión del que Ana no podía retroceder. Estaba lista para dar este salto y, al mismo tiempo, abrir el corazón que tanto había guardado. El momento de la decisión estaba cada vez más cerca, y la revelación que podría cambiarlo todo se gestaba justo bajo la superficie. Ana se tomó un momento para observar a su alrededor. Los rostros de los clientes destilaban curiosidad y genuina admiración por lo que había logrado, y aquel zumbido de energía le otorgaba fuerza. Sin embargo, esa euforia era también un recordatorio de las expectativas que ahora comenzaban a caer sobre sus hombros. La idea de expandir su negocio no era trivial, representaba un salto en fe hacia lo desconocido. Tienes que pensar en cómo sostenerlo, susurró su mente, renaciendo la inseguridad que había creído abandonar. ¿Y si no estás lista? Recorrió con la mirada la colorida mercancía que le había costado tantas horas de esfuerzo y dedicación. La fragancia de las hortalizas frescas, el brillo de los colores y la interactividad con los compradores daban vida a su sueño. Pero, ¿cuán profundo era su compromiso con este camino? Esa pregunta comenzó a dejar huellas visibles en su rostro,
que tornó de una actitud decidida a una contemplativa. Mientras servía a su último cliente, su padre la observaba desde un rincón. Era un hecho palpable que había comenzado a renacer en él una mezcla de orgullo y preocupación, un reflejo de sus propios miedos en la vida adulta que Ana comenzaba a sentir. En ese instante, se dio cuenta de que su viaje no solo era una búsqueda de éxito, sino un proceso de sanación que potencialmente uniría a padre e hija más allá de la distancia que los había mantenido separados. Ana decidió dar un paso hacia su padre, el corazón latiendo con una nueva convicción. Quería hablar, quería que Javier supiera que sus sueños no eran solo ilusiones, sino reflejos de la vida que había querido construir. Papá, te he estado buscando en cada hortaliza que cultivo, comenzó, sus palabras fluyendo como un torrente. Él levantó la vista, sorprendido. ¿Qué quieres decir con eso?, inquirió, una combinación de interés y escepticismo dibujándose en su expresión. Cada vez que cuido de las plantas, siento que estoy reconociendo lo que me enseñaste. Estoy utilizando tus lecciones para crear algo nuevo, respondió Ana, cada palabra impregnada de significado. La revelación la rodeó como un manto de calor. Javier pareció reflexionar sobre sus palabras. Tuviste que hacerlo sola, ¿verdad? Tomó la delantera de la conversación, la voz ahora un poco más suave. Esa conexión empezaba a abrir puertas que habían permanecido selladas durante años. Sí, había sido un viaje solitario, se lo había prometido a sí misma como el camino más seguro, pero ahora entendía que no había que temer la vulnerabilidad. No estoy sola, papá. Estoy construyendo un futuro y, aunque me asusta, estoy lista para enfrentarlo. Y quiero que seas parte de eso, confió Ana. Javier respiró hondo, la distancia entre ellos comenzaba a cerrarse. Las palabras quiero y puedo retumbaban en su mente, enredándose con recuerdos de su propia vida y decisiones pasadas. El ruido del mercado comenzó a desvanecerse gradualmente cuando un nuevo cliente interrumpió, preguntando intrigado sobre la procedencia de aquellas hortalizas tan vibrantes. Ana, viendo esa fascinación, sonrió y se dio cuenta de que tenía una voz, una oportunidad y una base sólida para convertirse en algo más que una simple vendedora. Sin embargo, el eco de la pregunta sobre la expansión seguía latiendo en su mente, erigiendo una muralla de dudas sobre su capacidad de crecer, sobre cómo podría materializar esa visión que se abría ante ella. A medida que el mercado se vaciaba, una idea surgía de las sombras. ¿Por qué no un taller para compartir sus conocimientos y habilidades con otros en la búsqueda de un cultivo sostenible? Mientras el crepúsculo comenzaba a teñir el cielo, Ana sintió un leve escalofrío de anticipación y miedo. A medida que miraba hacia su futuro, el zumbido de las dudas no desaparecía, pero ahora coexistía con el impulso de hacer algo más grande. La pregunta continuó vibrando en su interior. ¿Sería capaz de convertir su pasión en un movimiento educativo, dando voz a otros como ella? La batalla entre el temor y la ambición la inundaba. El momento de la verdad estaba cada vez más cerca, y un nuevo horizonte de posibilidades la esperaría. ¿Podría realmente dar ese salto? La noche cayó lentamente sobre el mercado, llenando el aire de un silencio cargado de reflexiones. Ana, aún con la fragancia de las hortalizas impregnada en su piel, se sentó en su pequeño banquillo, contemplando no solo lo que había logrado, sino también lo que podría convertirse. La idea del taller pulsaba en su mente, la imagen de grupos de personas aprendiendo de su experiencia se entrelazaba con el deseo de conectar más allá de la venta. A medida que los días pasaban, la inquietud se transformó en motivación. Sin embargo, esa energía vibrante con la que había empezado se estaba comenzando a desvanecer, la presión del debería apretándole más fuerte que nunca. Bajo esa presión, se enfrentó a la realidad. La experiencia en su mercado local le había dado visibilidad, pero la expansión significaba escalar su visión a otro nivel. En las noches, se sentaba a escribir. Su foco cambiaba de la incertidumbre al desarrollo de un plan. Además de preparar las hortalizas, debía elaborar un esquema del taller, contenidos, duración, costos. Cada palabra que desplazaba sobre la página se sentía como una carga menos. Con cada línea, la visión cobró forma, volviéndose algo tangible, menos abstracto. Sabía que compartir su pasión requería no solo de conocimientos, sino de la valentía para exponerse al juicio de otros. Sin embargo, había un miedo persistente que la acosaba, la posibilidad de fracasar. La sombra del que dirán,
del no estoy lista, le susurraba al oído en cada momento de duda. ¿Qué pasaría si sus intentos solo provocaban risa y burla? Entonces, decidió actuar. Las dudas ya no podían tomar el control. Fue a la biblioteca, investigó sobre cómo organizar talleres, encontró toda la información que pudiera necesitar, desde qué herramientas utilizar hasta qué tipo de materiales eran imprescindibles. El día de su primera planificación del taller llegó y, al mirar esas hojas repletas de ideas, se dio cuenta de una conexión que no había previsto. Cada planta que cultivaba era parte de ese taller, era un símbolo de su crecimiento personal. Comenzó a pensar en cuántas personas podrían beneficiarse de su experiencia. Muchas habrían sentido la soledad y la incertidumbre igual que ella. Una tarde, sentada en la terraza mientras el sol se ponía, ella esbozó un documento más, cómo enfrentar el miedo. Esa era su misión. No solo enseñaría a cultivar, sino también a abrazar lo desconocido. Su mente giraba en torno a cómo inspirar a otros. El proceso de escritura fluyó, la vulnerabilidad que había sentido al compartir sus miedos con su padre le ofreció claridad. Cada palabra escrita se sentía como una liberación, un grano de confianza que iba cimentando su nueva realidad. Un día, después de varios intentos de contactar con su padre, decidió llamarle. El micrófono resonó con su voz nerviosa. «Papá, quiero hablarte sobre algo que tengo en mente», lo dijo con una seguridad que aún no poseía del todo, pero que estaba dispuesta a cimentar. Javier contestó con un tono que reflejaba tanto la curiosidad como la preocupación. Durante la conversación, Ana sintió que la adrenalina corría por sus venas. Compartió cada detalle de su plan sin titubeos, sintiendo cómo su voz se llenaba de certeza con cada palabra. Él escuchó. Sus preguntas eran inquietantes, pero no hostiles. A medida que avanzaba la conversación se sentía más enérgica, como si el hilo invisible que los unía se afianzara más fuerte con cada respuesta, y luego, una revelación llegó a su mente. «Papá, quiero que seas parte de esto, quiero que impartas una clase en el taller». El silencio que siguió era palpable. El coraje que sintió al hacer esa invitación fue abrumador. No solo se trataba de su sueño, era un puente para reconciliar su pasado, para demostrar que los dos podían crecer juntos en este nuevo terreno. Esa decisión la hizo sentir que el mundo se abría ante ella. Un día más tarde, mientras seguía perfeccionando sus ideas, recibió un correo inesperado. Lo abrió con nerviosismo, reconociendo rápidamente la firma. «Querida Ana, tengo algo importante que contarte». Sus manos temblaron, el corazón palpitando con la anticipación de una revelación que podría cambiarlo todo. ¿Qué otra verdad estaba a punto de ser revelada? Ana respiró hondo, la tensión en su pecho aumentaba mientras sus ojos recorrían las palabras de la carta. Su mente se llenó de posibilidades, pero también de temor. Cada frase le parecía un rompecabezas que podía encajar o desmoronarse. «Querida Ana», comenzó, y cada palabra de su padre resonaba como los latidos de su corazón. ¿Qué podría significar realmente? Mientras leía, quedó atrapada en una mezcla de nervios y esperanza. Su padre había compartido sus propias luchas, revelando una faceta de su vida que Ana nunca había imaginado. Ahora comprendía que Javier había vivido desafíos similares a los suyos, aunque de una forma diferente. Esta conexión inesperada la hizo sentir menos sola, y la inclinación a compartir su historia se intensificó. La voz de su padre en su mente reverberaba: «He pensado en lo que me dijiste y quiero apoyarte. Estoy dispuesto a dar esa clase». Era un gesto sencillo, pero su significado era monumental. Ana sintió como su proyecto, ese sueño que había crecido en su interior, comenzaba a tomar forma. Tener a su padre a su lado no solo traería credibilidad, sino que también significaba que podrían trabajar juntos para superar los miedos de ambos. Se sentó de nuevo en su banquillo, el sonido de su respiración calmándose mientras se permitía soñar. Se imaginó frente a un grupo de personas, escuchando atentos las lecciones que impartiría con la guía de su padre. Sin embargo, una inquietud emergió: ¿y si la dinámica familiar complicaba las cosas? La idea de mezclar la relación padre-hija con el trabajo le hacía temer que viejos conflictos volvieran a salir a la luz. Ana decidió que no podía permitirse desconectarse de sus emociones. Hacer este taller debía ser un acto de valentía, por su cuenta y con su padre.
Preparó una nueva lista, esta vez con aspectos emocionales que deseaba abordar. ¿Qué pasaría si se sentía insegura en un momento? ¿Cómo podían reaccionar ante desacuerdos? Con cada ítem que escribía, sentía que, en lugar de obstinarse en una conducta perfecta, lo que realmente necesitaba era aceptación de sí misma y de su situación. Era un desafío, sí, pero también era una oportunidad para fortalecerse. Los días siguientes se convirtieron en un flujo incesante de preparación. A medida que se acercaba la fecha del taller, Ana empezó a realizar pequeñas presentaciones ante amigos y conocidos. Justo antes de cada encuentro, su corazón palpitaba, pero al ver sus rostros iluminados por el interés, la confianza la envolvía. La vulnerabilidad inicial se empezó a transformar en seguridad, cada conversación la acercaba más a ser la líder que deseaba ser. Una tarde, mientras revisaba sus notas, Ana se dio cuenta de algo inquietante: su propia transformación estaba sobrepasando sus expectativas. Ya no se trataba únicamente de compartir sus conocimientos sobre cultivos, estaba descubriendo una parte de sí misma que había permanecido oculta. La idea de liderar un taller se había convertido en el catalizador para convertirse en una mejor versión de sí misma. ¿Sería este el destino al que siempre había estado destinada? Con su padre por fin alineado con su visión y su confianza creciendo, Ana miró hacia el futuro. El camino por delante prometía desafíos, pero también un desenlace que aún no podía prever. Sin embargo, lo que la llenaba de energía no era el miedo a lo que podría ir mal, sino las infinitas posibilidades que la esperaban más allá de los miedos que había aprendido a enfrentar. Entonces, una mañana mientras organizaba su espacio de trabajo, un nuevo correo llegó, esta vez de un desconocido. Hola, Ana, he oído de tu próximo taller y me gustaría ofrecerte algo. La curiosidad la consumió. ¿Qué más sorpresas le aguardaban? Ana observó la pantalla mientras la notificación del correo parpadeaba. Una mezcla de curiosidad y cautela la envolvió. Aquel mensaje, aparentemente trivial, podía abrir puertas insospechadas. Se acomodó en su silla, sintiendo que el aire estaba impregnado de expectativa, decidió abrir el correo con un leve temblor en las manos. Me llamo Clara y trabajo en un programa de desarrollo local. Me encantaría colaborar contigo en tu taller y ofrecerte recursos que podrían potenciarlo. La propuesta era un atisbo de algo grande, un impulso que podía elevar su proyecto a nuevos niveles. El corazón de Ana se aceleró al pensar en las posibilidades, pero al mismo tiempo, una sombra de duda se extendió. ¿Qué quería decir con recursos? ¿Y qué implicaba esa colaboración? Con un impulso renovado, comenzó a investigar sobre Clara y su trabajo. No tardó en descubrir que era una figura respetada en la comunidad de emprendimiento agrícola, con experiencia que podría complementar su propio enfoque. Sin embargo, lo que realmente la hizo reflexionar fue la idea de abrir su taller a una forma de colaboración que nunca había contemplado. ¿Estaba realmente lista para aceptar fórmulas ajenas en su visión? La respuesta vino más fácilmente de lo que esperaba. A medida que su mente colaboraba con la emoción, comenzó a ver cómo esa alianza podía ayudar a solidificar su lugar como líder. Sin embargo, sabía que aceptar esa ayuda también significaba dejar a un lado el control absoluto. La fricción entre la independencia y el trabajo en equipo se convirtió en un dilema interno que empezaba a crecerle. ¿Podría realmente asociarse sin sacrificar su visión? Ana decidió contactar a Clara para programar una reunión. Durante el intercambio de correos, una chispa de entusiasmo se encendió. Hablaría con alguien que comprendía el terreno y que también había desafiado sus propios monstruos. La fecha del encuentro se acercaba y, mientras los días pasaban, la ansiedad y la curiosidad se entrelazaban en un baile de expectativas. Esa noche, cuando se dispuso a dormir, sus pensamientos giraban en torno a cómo presentaría su visión. No se trataba solo de los cultivos, debía transmitir la pasión por el impacto de su trabajo, la necesidad de ser vista y escuchar. La idea de compartir su camino con alguien más, una persona aún desconocida, provocaba una mezcla de emoción y temor. ¿Qué pasaría si Clara cuestionaba sus métodos? O peor aún, ¿y si le planteaba alternativas que hacían tambalear su actual certeza? Con cada interrogante, Ana sintió que sus ansias de control y perfección se encontraban amenazadas. ¿Cuál sería el sacrificio que debería hacer para avanzar?
Una vez más, la aceptación de sí misma apareció como el hilo conductor para enhebrar estos nuevos desafíos. Lo que había comenzado como una búsqueda de una conexión genuina ahora parecía un reflejo de sus propios temores. El día del encuentro llegó rápidamente. Con una mezcla de nervios y determinación, Ana se enfrentó a la realidad. Tendría que encontrar su voz en medio de esta nueva dinámica. Mientras se preparaba para la reunión, un pensamiento la abrumó: estamos a punto de ver qué tan fuerte es realmente mi visión. El momento de la verdad estaba a punto de llegar. Con el aire enrarecido por la tensión, se despidió de la última duda que la acosaba. Ana era más que capaz de navegar esta bruma, pero ¿qué descubriría de sí misma cuando confrontara a Clara? ¿Qué pasaría si su percepción de la colaboración cambiaba radicalmente después de hoy? Se dirigió al café donde se daría la cita sintiendo que cada paso resonaba en su pecho, como un eco de su propia resiliencia. Estaba lista para experimentar ese nuevo capítulo en su vida. Ya no solo un taller, ahora había algo más a la vista. ¿Sería esta la oportunidad de expandirse más allá de sus límites, o el principio de más complicaciones? Ana se despertó aquella mañana con una claridad que nunca había sentido. Su viaje de transformación no solo había impactado su vida, sino que la había preparado para un nuevo desafío, uno que no implicaba únicamente el cultivo de hortalizas, sino el florecimiento de su propia identidad como líder. Desde aquella primera chispa de esperanza que brotó en el patio trasero, había arriesgado su corazón y su futuro, enfrentando cada obstáculo con resolución. El día del taller llegó, y Ana se encontró en un punto culminante de su evolución. Con cada palabra que pronunciaba ante el grupo reunido, su confianza se expandía. Había preparado un contenido sólido, pero lo que realmente resonaba con los participantes era su pasión y autenticidad. Al compartir sus propios miedos y logros, la audiencia no solo escuchaba a una joven emprendedora, sino que se relacionaba con su lucha y sus triunfos. El hecho de tener a su padre a su lado, impartiendo la clase de cultivo, destilaba una química especial en el aire. Javier, que alguna vez había temido por las inseguridades de su hija, ahora observaba con orgullo la mujer en la que Ana se había convertido. Cada pregunta hecha por los asistentes encendía en él la chispa de reconocimiento. Su pequeña Ana estaba floreciendo, y su vínculo se fortalecía con cada intervención compartida. Así, con cada hortaliza que explicaban, se sembraban también semillas de reconciliación entre ellos. A medida que el taller avanzaba, Ana comenzó a ver la realidad que antes parecía distante. La idea de un impacto en la comunidad iba más allá de un simple negocio. Significaba poder ayudar a otros a crecer como ella lo había hecho. Las historias de superación de sus clientes y colegas se entrelazaban con las suyas, creando un tejido de colaboraciones y aprendizajes nuevos. El aplauso al final del taller resonó en su corazón como una melodía de logros compartidos. Era su momento, su triunfo personal, y también una celebración de su padre. Las semanas siguientes trajeron cambios revolucionarios. Ana decidió expandirse no solo en la producción, sino también en la enseñanza. Con la ayuda de Clara, comenzaron a diseñar un programa que iba más allá de los cultivos, incluiría habilidades de vida, resiliencia y emprendimiento. La comunidad comenzó a notar la influencia de la joven, creando un círculo en el que tanto ella como los demás florecían simultáneamente. Por primera vez, Ana se sintió completamente empoderada. Ya no era solo la niña que buscaba cambiar su destino, era una mujer que había conquistado su miedo de enfrentarse a lo desconocido. La carta a Dios que había escrito tanto tiempo atrás se sentía como un eco lejano, ya que ahora su destino dependía de su determinación y esfuerzo. Los cuentos de su padre y su propia historia de perseverancia se unían en una narrativa que resonaba profundamente con quienes la rodeaban. El día que recibió su primer reconocimiento en la comunidad fue monumental. Ana, de pie en el escenario, sintió una conexión con todos los presentes, un vínculo de confianza y empatía que había cultivado con amor. La niña que alguna vez estuvo llena de preocupaciones y temores ahora estaba frente a un público, irradiando confianza y propósito. El camino no fue siempre fácil, había desafíos y momentos de duda. Sin embargo, Ana aprendió a enfrentarlos con la misma tenacidad que había mostrado al cultivar su invernadero. Cada obstáculo se convertía en una oportunidad de aprendizaje, cada retroceso era un paso hacia adelante en su crecimiento personal. Hoy, Ana mira hacia el futuro con firmeza.
Su visión ha pasado de ser una simple idea a convertirse en un faro de esperanza y superación para muchos. Y aunque su relación con Javier ha evolucionado, cada día siguen trabajando juntos, nutriendo no solo las plantas en el campo, sino también el vínculo ancestral entre padre e hija. Finalmente, Ana alcanzó su propósito. No solo ha cambiado su vida, sino que ha inspirado a otros a creer en sí mismos y a tomar riesgos en busca de sus sueños. La confianza sólida que ha construido se siente como un logro merecido, una conquista en la que ha invertido sudor y lágrimas. Con cada nuevo amanecer, sabe que su capacidad de perseverar y crecer se ha convertido en su mayor legado. Ahora es el momento de que usted también forme parte de esta historia de superación. No esperen ni un segundo más para suscribirse inmediatamente al canal y no perderse las próximas historias emocionantes y exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y que más personas puedan ser inspiradas. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final, y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Es su hora de unirse a esta comunidad de verdaderos fans de historias de cambio y transformación personal. Actúen ahora.